Buenas tardes, querida comunidad de Castilla y León. Un poquito más contentos porque parece que la lluvia sí que estamos viéndola, todavía a dosis inferiores a la necesidad, pero parece que esta semana veremos llover y estamos viendo llover en nuestra comunidad. Bienvenidos, lo dicho, estamos en directo, comenzamos esta semana y lo hacemos, como siempre, hablando de actualidad. Vamos a hablar de los últimos datos sobre acoso escolar. Siguen necesitándose herramientas para superar lo que entendemos es una lacra social. Pero, según los datos del informe PISA, parece que la región española en la que menos estudiantes de 15 años dicen sentirse amenazados por otros compañeros es la de Castilla y León. Pero hablaremos de ello en este programa, en esta tarde de lunes. Y también hablaremos de contaminación, cómo está afectando la falta de lluvia hasta el momento a nuestra salud, especialmente a las enfermedades respiratorias. Tendremos con nosotros a un médico, neumólogo, especialista, que hablará de los últimos datos que tenemos sobre cómo nos afecta la contaminación a nuestra salud. Y además viajaremos. Vamos a recorrer una vez más nuestra comunidad. Vamos a conocer más y mejor la bella provincia de Palencia. Comenzamos nuestro viaje en Tierra de Campos y les espera un estupendo disfrute por tierras palentinas. Comenzamos, sumario. ¿Vacunar es importante? ¿Son todas efectivas? ¿Por qué cada vez hay más? Les contamos también las novedades. Llegada esta época del año y ya van 18, Cascajares celebra su tradicional subasta de capones. Nos invitarán a brindar con sonrisas para ayudar a los niños con cáncer. Y a lo que les invitaremos nosotros será a una escapada romántica para dos personas con media pensión y botella de cava. ¿Cómo conseguirlo? Muy sencillo, participando en nuestro WhatsApp. Bueno, pues comenzamos hablando de esos datos sobre la contaminación y lo que nos afecta directamente a nuestra salud, concretamente a las vías respiratorias. Vamos a recibir al doctor Disdier Vicente, Carlos Disdier Vicente, que es especialista neumólogo del Hospital Recoletas Campo Grande y también jefe de servicio de neumología del clínico. Doctor, un aplauso para él, para el doctor Disdier, que hoy viene, por favor, tome asiento. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Hola. Como experto, y vamos a hablar de neumología, de su especialidad, pero si me lo permite, la actualidad manda y no solamente es una cuestión de estas últimas semanas, sino que llevamos arrastrando desde el verano una importante sequía y esto está afectando directamente a nuestra salud, ¿no es así? Así es. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento que es episódico, esperemos que llegue pronto la lluvia, ¿no? Pero ciertamente la contaminación ambiental puede ser un factor de riesgo para exacerbar a los pacientes que tienen problemas respiratorios, ¿no? Bueno, unos datos además, doctor, tremendos. Yo tengo aquí que hasta 15.000 muertes prematuras cada año. Bueno, hay que ponerlo en contexto adecuado, ¿no? Tenemos datos de la contaminación en los años 80, los años 90, ¿no? Y ahora mismo está todo bastante regulado, hay controles que anteriormente no se hacían, de medir los niveles de contaminación ambiental y gracias a esos controles podemos tomar algunas medidas preventivas para evitar que se mantengan en los niveles tóxicos, ¿no? Bueno, vamos a ver, nuestros compañeros pueden mostrar a los telespectadores, y nos los explica el doctor, hay unos datos sobre lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Estamos viendo el límite legal de contaminación. Estamos hablando concretamente en Castilla y León, datos para la protección, 120 microgramos por metro cúbico de concentración octoraria, no superarlos, y la OMS todavía recomienda no superar los 100, es decir, que estamos por encima.
De hecho, en Valladolid, junto con Madrid, han sido las dos ciudades donde se ha optado por cortar el tráfico en el centro, dado que los niveles superaban con bastante lo permitido. Sí, ciertamente las sustancias tóxicas son, aparte de las partículas que están suspendidas en el ambiente de pequeños tamaños, de 2,5 menores de 2,5 micras, que son las que se respiran y hacen más daño a las vías respiratorias, y las de menos de 10 micras, ¿no? Aparte de esto tenemos los gases tóxicos, como son el peróxido de nitrógeno, el peróxido de azufre y el ozono, ¿no? Que aparte de algunos bencenos y otras partículas, ¿no? Todas estas sustancias influyen de una manera distinta y son irritantes de la vía respiratoria, ¿no? Hay un estudio, doctor, hoy salía en los medios, que el día que hay más contaminación, o los días de más alta contaminación, hay mayor índice de infartos. Sí, son estudios observacionales en los que se ha demostrado que sobre todo el ozono y las partículas de menos de 2,5 micras, que son las que llegan más profundamente a las vías respiratorias, pues se relacionan con mayor incidencia de cardiopatía isquémica y de enfermedades cardiovasculares. Bueno, realmente daña directamente a nuestra salud, doctor Didier. Sí, no cabe duda, pero tenemos que tener en cuenta que los niveles, la OMS recomienda unos niveles y deja que durante días concretos se puedan tener niveles por encima de lo normal. El riesgo, sobre todo, es cuando esos niveles se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no que de forma esporádica un día se sobrepasen esos Hay mínimos. niveles diarios y hay niveles también a lo largo del año, ¿no? Vamos a saludar a nuestro compañero meteorólogo, experto en estas cuestiones también, Andrés Gómez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Compañero, bueno, hablábamos con el doctor neumólogo, especialista en neumología, de estos daños directos a nuestra salud. Creo que estabas escuchándole. Sí, perfectamente. Y entiendo que asientes, ¿no? Las dificultades para respirar y los problemas que acarrean a la salud la alta contaminación y la ausencia de lluvias. Sí, de hecho ha apuntado con gran acierto pues que los contaminantes en el aire son diversos. No solo tenemos un tipo de sustancia, sino que, como bien comentaba, está el ozono, el dióxido de nitrógeno, que es uno de los que causa más problemas, también el monóxido de carbono. Y yo quisiera aportar un poco mi punto de vista, Cristina. Es muy importante señalar que el anticiclón, las altas presiones o la falta de lluvia no es la causante del problema, sino que es un factor que lo agrava. Es decir, hemos oído durante estas últimas semanas en las que hemos tenido ese anticiclón totalmente encima, un poco pues como que el anticiclón era el que causaba eso. Bueno, el problema lo tenemos nosotros, es decir, las fábricas, los coches, son los que emitimos una cantidad de contaminantes, de gases contaminantes de diferente tipo, que, digamos, quedan en concentración y no se dispersan por la situación meteorológica que tengamos. En el caso de un año como el que venimos arrastrando, en el que el anticiclón se posa, y me gusta esta palabra, se posa con todo su peso durante muchos días seguidos, hay calma anticiclónica, no hay viento y esos contaminantes se quedan, digamos, concentrados cerca de la superficie de la Tierra, pues ahí tenemos un problema. Y también, aludiendo a lo que decía el doctor, precisamente esos anticiclones de 7, 8, 9, 10 días consecutivos que se quedan ahí con una, digamos, situación estanca, son los que generan los mayores problemas de salud. Pues has hecho muy bien en matizarlo. Gracias, Andrés Gómez, una vez más, por estar en el programa. Vamos a ver, pues doctor, está claro, los culpables somos nosotros. Sin duda. Son circunstancias que ayudan, sin duda, la sequía, ese anticiclón, esa situación estanca de lo que nos hablaba nuestro compañero. La mayor parte de las sustancias provienen de la combustión, ¿no? de la gasolina, de los carbones, ¿no? de los sistemas de calefacción, ¿no? Y esto es en principio lo que tenemos que intentar evitar en estos momentos de máxima. Doctor Didier, precisamente como experto ahora yo le pregunto, en esa situación en la que hemos estado, seguimos estando, ¿qué tenemos que hacer a la hora de utilizar? Bueno, ya se están haciendo medidas para evitar esa combustión con el control del tráfico, ¿no? Esta es una primera medida que es incidiendo sobre todo en la fuente de la contaminación, ¿no?
Los enfermos respiratorios, bueno, pues la precaución que puedan tener es evitar los días de máxima contaminación, estar en zonas más contaminadas. No es la misma contaminación, no es la misma en todos los puntos de la ciudad, ¿no? Hay distintos registros de contaminación ambiental y hay zonas donde hay más afluencia de tráfico que también puede ser más nocivo, ¿no? Y con respecto a los enfermos respiratorios, lo fundamental... ¿O deberíamos ir como los japoneses, con mascarillas? Bueno, yo creo que no es necesario, ¿no? Realmente ya digo que hay momentos en los que se pueden sobrepasar los niveles y no es el motivo de las exacerbaciones del hospital. No, posiblemente la gripe, bueno, posiblemente no, realmente la gripe es mucho más importante a la hora de los ingresos que se reciben en los servicios de urgencias, ¿no? que en estos momentos la contaminación, ¿no? Pero bueno, los enfermos respiratorios... Lo que no han visto en los hospitales un incremento mayor de ingresos... No, lo notamos mucho más con las epidemias de gripe. Ahora hay más incidencia de ingresos en los enfermos respiratorios, pero no tenemos el pico que se suele tener en estas fechas, o un poquito más adelante cuando viene la epidemia de gripe, ¿no? Y de cualquier manera los enfermos más sensibles son los asmáticos, que son enfermos hiperreactivos, ¿no? que pueden sufrir más las consecuencias de estos irritantes, y los enfermos con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Con la EPOC, ¿no? Estos enfermos deben tener un tratamiento adecuado, con broncodilatadores, ¿no? Y estar en la mejor situación de funcional posible con estos tratamientos, ¿no? Para evitar estas exacerbaciones, ¿no? Doctor, ¿y los más pequeños? ¿Deberíamos de tener un cuidado? Bueno, sí, lógicamente, ¿no? Pero bueno, tampoco yo creo que hay que exagerar, ¿no? Vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay que evitar la contaminación. Antiguamente, pues cuando se podía fumar en los bares, era todo mucho más intenso, ¿no? en contaminación, ¿no? Y el humo del tabaco es el contaminante ambiental más importante de todos, ¿no? Y evitable, ¿no? Bueno, los que justificaban el tabaco estarán encantados, que siempre decían bueno, que respirar, no es comparable... el tráfico y la contaminación tienen que estar... Bueno, no es comparable, ¿no? Yo creo que el tabaco es mucho más... Claro, no digo los fumadores, que siempre ponían como excusa que era mucho peor para la salud estar respirando la contaminación que el humo del tabaco. Bueno, los contaminantes ambientales son sobre todo irritantes, ¿no? Las partículas más gruesas lo que ocasionan son problemas de vía superior, ¿no? Y las más finas son las que pueden producir problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios, ¿no? Pero bueno, no es comparable. El desarrollo de las enfermedades cardíacas cada vez se puede, no sé si controlar, pero prevenir más. Bueno, se ha logrado una disminución de la mortalidad en las enfermedades cardiovasculares gracias a la prevención de los factores de riesgo, ¿no? Fundamentalmente la tensión, la diabetes, el colesterol. Bueno, estos es un logro de la atención primaria, ¿no? que controla todos estos factores de riesgo, ¿no? Desde luego sí que se ha notado, ¿no? En nuestra comunidad, doctor Dizier, ¿a qué tipo de precauciones o a qué tenemos que atender para evitar tener enfermedades de vías respiratorias o tenerlas menos o menos graves? Bueno, ¿Cómo deberíamos de cuidarnos más y mejor los castellanos y leoneses en vías respiratorias? Bueno, yo creo que el tabaco es un factor de riesgo evitable fundamental, ¿no? Lo más importante sería evitar fumar y evitar ser un fumador pasivo, evitar contaminar a los demás, ¿no? Esto yo creo que es una de las recomendaciones más importantes. Luego una buena nutrición también. En algunas personas desnutridas el riesgo de enfermedades respiratorias es mayor, pero esto no lo vemos tan frecuentemente, ¿no? Fundamentalmente hábitos de salud en las personas que son alérgicas, pues evitar los alergenos, la primera medida, y luego un tratamiento respiratorio adecuado. Bueno, pues un placer haberle tenido, igualmente. Doctor Carlos Dizier Vicente, experto de neumología de la Clínica Recoletas. Gracias por estar con nosotros en Vamos a Ver y darnos buenos consejos. Y del clínico también. Y del clínico, claro, sí, jefe de servicio de neumología del Hospital Clínico. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Vamos a Ver, no se vaya. Acoso escolar, situación de intimidación entre alumnos en los que la víctima sufre por parte de los agresores daños físicos y/o psicológicos, los cuales se caracterizan por intencionalidad y reiteración en el tiempo.
Bienvenido Juan Carlos García Alonso, que es jefe del Departamento de Orientación del Instituto Leopoldo Cano. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Bueno, esta situación es la que lamentablemente padecen muchos chavales en nuestro país. Se lo decía al comienzo del programa en esos datos que arrojaba el informe PISA, donde parece ser que en Castilla y León es la comunidad o la región española donde menos casos de acoso se producen. Pero les hay, a verlos haylos, y esto es como los accidentes de tráfico. A lo que hay que tender es a que no haya ni un solo caso de acoso sexual. Lleva un año la puesta en marcha, es el primer aniversario de la puesta en marcha del teléfono estatal de ayuda a las víctimas de acoso escolar, al 900-018-018. Y ha confirmado que este teléfono y este primer aniversario, los datos, que es una iniciativa o era una iniciativa hace un año indispensable y urgente para comenzar a sacar a la luz esta lacra social de nuestros chavales. Juan Carlos, como experto y además que estás en el día a día de un instituto y de los casos que se pueden producir, a mí me gustaría escuchar de tu voz qué sensación te dan esos datos, qué piensas sobre estos datos y sobre este primer año, entre otras herramientas de que disponemos, ese teléfono. Bueno, pues primero, efectivamente, matizar un poco, no matizar, sino hacer incidencia en algo que has dicho. No son tantos casos proporcionalmente, realmente son pocos casos. Yo no estoy, creo que estaba hablando de, en el año curso 2016-17, con una iniciativa que toma la Consejería que Castilla y León, emergen de 50 y tantos a 80 y tantos. Sí, pero sí, estamos hablando de una población en Castilla y León de miles de estudiantes, es decir, realmente estamos hablando de unos porcentajes muy bajos. Pero también, como muy bien decías, un caso ya es suficiente. Entonces, bueno, eso es lo primero que quiero decir. Después, si podemos entrar en lo que quieras, en hablar, en abundar en algún tema o en cómo se aborda este problema desde los centros, etcétera, etcétera. Ahí voy. Yo creo que vamos a ver un vídeo que han preparado nuestros compañeros Esther Bermejo en un instituto de nuestra comunidad y viendo cómo hay mediadores, agentes y cómo se pretende desde dentro de los centros escolares solucionar esta lacra. Y después nuestro orientador dará su opinión. Vamos a verlo. El acoso escolar es un problema que ha existido siempre. Lo único que ahora estamos más concienciados e intentamos combatirlo, ¿no es así? Sí, intentamos por todos los medios combatirlo, sí. ¿De qué manera actuáis? Bueno, aquí contamos afortunadamente con la colaboración de profesores, de padres, de alumnos también, que nos informan de todos los problemas que van surgiendo. Lo que intentamos es que desde el principio, si hay indicios de que alguien puede estar sufriendo acoso, frenarlo de una manera colaboradora. Un poco actuación global. Exactamente. Trabajar en equipo es algo fundamental, donde todos estemos muy bien coordinados. ¿Cómo se actúa con los niños, tanto con el que lo padece como el que lo provoca? Hablar con ellos. No cansamos de hablar con ellos, estamos todo el día desde convivencia, desde la jefatura de estudios, María como directora, estamos constantemente hablando con ellos. ¿Están concienciados? Están concienciados, esa es la palabra dicho. Sí que es cierto que ellos además, por lo menos en este centro, no tienen miedo a bajar a dirección o a jefatura para contarlo, que eso es muy importante, es decir, no tienen miedo a hablar, que eso es fundamental. Y también compañeros y delegados, si ven algún tipo de situación que puede ser parecida a un acoso o una riña, también vienen y lo comentan. Sí que hemos tenido algún caso, pero no ha llegado a más, sino que se ha resuelto aquí en jefatura y sin mayor problema. Hablábamos de una actuación global y también en esta actuación global está la figura del agente tutor. ¿Vosotras conocéis o habéis visto algún amigo o alguna amiga que haya sufrido algún caso de acoso escolar? Sí. Sí. ¿Podéis contarme algo de ello? Pues le encerraban en el baño y le tiraban piedras y le pegaban. ¿Y vosotras qué hacíais ante eso? ¿Os reíais o pues le dejabais? Ayudarla porque salga del caso y que no esté sola. Que no se sienta solitaria. Yo sacaba a mi amigo del baño e intentaba ayudarle hablando con los profesores. Vale, lo importante en estos casos es efectivamente no dejarlo solo.
lo que tenéis que hacer es acompañarlo y al que tenéis que aislar es al maltratador, al que está acosando. Lo que tenéis que intentar hacerle ver que eso no está bien, porque ¿quién es el cobarde? ¿El que acosa o el acosador? El que acosa. Muy bien. ¿Alguna cosa que queráis decir más de eso? ¿Alguna idea que tengáis para cómo luchar contra esto? Pues que si te pasa no te lo calles, porque es lo peor que puedes hacer. Aunque solo te insulten una vez, lo tienes que decir, porque eso puede seguir aumentando. Y en este momento, ese compañero vuestro, ¿qué tal está? ¿Cómo se encuentra? Pues ahora se encuentra bien, tiene más amigos y creo que ya ha pasado esa etapa y el acosador ha dejado de acosar. ¿Cómo lo solucionasteis? Pues lo dijimos a los profesores y estuvieron haciendo como una terapia con el acosador y el acosado y los que estuvimos ayudando. La figura del agente tutor es clave en este momento en la educación de los chavales. El agente tutor tiene una presencia permanente en el centro. Acude al centro prácticamente todos los días, habla con el director, coordinador de convivencia, con el jefe de estudios y si hay algún caso, bueno pues además de hablar con padres, con alumnos e intentar, si el caso es grave, que llegue una denuncia al juzgado, si fuera muy grave. Si no es grave, intentamos que quede solucionarlo, hacer una especie de mediación y con ello intentar que quede ahí, solucionarlo. Es cierto que el acoso en los últimos años, con las redes sociales, pues se ha incrementado un poco. Quizás no es que se haya incrementado, sino que antes lo que quedaba en el patio del colegio, ahora lo siguen arrastrando a esta casa. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan los alumnos ante esta figura? Les imponéis al ver el uniforme, pero también a lo mejor están ya familiarizados con vosotros, ¿no? Sí, ya se familiarizan de que nos ven todos los días por los colegios, incluso ya entablan ciertas conversaciones o incluso las dudas que tienen se las podemos resolver, mediamos en conflictos menores, asesoramiento con los profesores, con alumnos, incluso con los padres. En casos de acoso escolar, ¿cómo actuáis? Pues en caso de acoso, primero intentar hablar con las partes, intentar... ¿Os habéis encontrado algún caso específico? Sí, siempre hay el típico niño que es un poco más sensible y el resto pues se meten con ellos y tal, pero vamos, normalmente la mayoría de los casos se solucionan con la mediación y al juzgado llegan muy pocas veces. Lo que sí que te digo es que cualquier caso de acoso nosotros nos lo tomamos como grave, es decir, por pequeño que sea, nosotros le damos mucha importancia, porque lo que intentamos es que no llegue más. Entonces, claro, Roberto te dice, no son graves, precisamente porque hemos intervenido, porque nos lo han dicho. Entonces, al decírnoslo, pues siempre hemos conseguido atajarlo. Entonces, pero nosotros cualquier caso de acoso escolar lo tomamos con mucha seriedad, con mucha. Hablamos con padres, profesores, alumnos, con las partes, para que quede ahí. Y eso es lo que ayuda a que se solucione, a que no siga más. Pues gracias, Esther Bermejo. Yo creo que es muy interesante algunas de las cuestiones, ha sido muy interesante todo el vídeo, pero algunas de las cuestiones yo creo que se han puesto sobre la mesa son de suma importancia, no minimizar ningún caso de acoso, porque el joven, el niño, el crío, sufre sin duda y eso puede ir a más. Juan Carlos. Sí, evidentemente cualquier situación en que alguien se sienta en una desventaja y sobrepasado por una situación es tremenda el sufrimiento que tiene. Claro. Nosotros de todas formas hemos visto un vídeo, digamos la parte externa en los centros, ya hay desde hace muchos años toda una serie de medidas y de hecho, bueno, pues dentro del marco del plan de convivencia, el decreto 51 de 2007 habla de todos los derechos y los deberes y ya ahí se regula muchas de estas cosas, que de alguna manera se hace todo una normativa, porque ya había habido normativas incluso antes, no es que ese 2007 sea el comienzo de todo. Este decreto queda matizado por el decreto 23 de 2014, que tiene que ver sobre la autonomía de centros, pero que matiza un poco los derechos y los deberes. Y, bueno, ¿qué cosas se hacen? Pues bueno, esto obliga... Claro, ¿qué cosas se hacen? Vemos imágenes, ¿no?, que muestran ese acoso, ese maltrato, tanto a nivel físico como psíquico, aún igual que es el acoso. ¿Qué es lo que se hace desde ese protocolo que tenemos en los centros de salud? Realmente, decía que el marco es la convivencia. Nosotros tenemos un plan de convivencia, todos los centros están obligados a tener un marco de convivencia, sí, donde desde la acogida del primer momento hasta cualquier situación está, digamos, protocolizada o seguida de una manera
pues organizada, es decir, dentro del plan. Hay de hecho un coordinador de convivencia en cada centro que lo que hace es de alguna manera coordinar todas estas medidas, además de enviar estadísticas y muchas más cosas. Y es más, se han hecho no solamente estas medidas, digamos, legales o normativas, sino también hay otra serie de medidas, como por ejemplo iniciativas pues en institutos como en Parquesol, como Zorrilla, como muchos institutos, o incluso quería citar uno que lleva desde el año 2001 o 2002 en La Robla, en León, donde es el proyecto Armonía, donde se habla de convivencia, donde se trabajan todas estas cosas. Y ahí se crean equipos pues, de alumnos que sirven de mentores para ayudar a estos alumnos y de mediadores cuando el conflicto surge. Y hablamos de conflicto porque no solamente existe el aspecto más, digamos, dramático, más llamativo, más sí, violento, que puede ser el del bullying, ¿no? El del acoso. Entonces, en todo esto hay una serie de medidas que, digamos, de alguna manera crean una especie de red que ayuda a que el problema pues, no emerja, no llegue tan lejos y que pueda tener un cauce y una solución, digamos, lo más normalizada posible antes de que lleguemos al problema importante. Sin duda insistimos en hablar, hablar y hablar, lo decían también desde el colegio, desde donde hacíamos nos han permitido hacer este reportaje, hablar con ellos, el agente tutor, la mediación y sin duda la prevención. Gracias Juan Carlos por estar con nosotros, Juan Carlos García Alonso, como orientador de uno de los muchos centros donde se trabaja y se protocoliza esta lacra que cada vez está más asumida por la sociedad y que entendemos debe ser erradicada. Vamos ahora a plasmarlo desde una obra de teatro, desde los escenarios. Esto nos lo cuenta Javi Luna. Vamos a verlo. Hoy toca examen, pero de conciencia. Alumnos de educación primaria y secundaria han cerrado los libros para adentrarse en papel. Sobre el escenario, la historia de Joaquín Ceberio, un joven que con 14 años decidió suicidarse a causa del acoso escolar. Un año después de que él se hiciera caca en clase, pues sus compañeros llenaron el aula de papel higiénico para conmemorar fatídicamente ese día, ¿no? De algún modo desde esa imagen parte todo el espectáculo. La obra transcurre entre risas, silencios cómplices y presiones de grupo, escenas cotidianas que sirven para poner de relieve un problema de rabiosa actualidad y para las que el teatro guarda la capacidad de arañar el corazón. Ellos, bueno, se les bombardea desde todos lados, ¿no? Entonces, ellos ya tienen una opinión formada. Lo que aporta el teatro es hacerles empáticos, hacer sentir que eso les puede ocurrir a ellos. De alguna manera es emoción pegada a la memoria. Yo creo que no hay nada más, una manera más efectiva de llegar con un tema como el teatro, porque eso hace que no intentas dogmatizar, no intentas imponerles un modo de pensamiento, sino al revés, apelar a su inteligencia, a su capacidad de análisis para analizar el entorno del acosado. Ese entorno y su capacidad para poner remedio al acoso escolar centra el libreto de esta propuesta con la que ya se han acercado a más de 18.000 escolares y que atañe tanto a profesores. El problema empieza cuando uno de estos muchachos empieza a considerarse víctima o a hacerse pasar por una de ellas. El victimista se disfraza por tanto de víctima, consciente o inconscientemente, simulando una agresión. Como a padres. Tienen que aprender a valerse por ellos mismos, porque si no después la vida te da más duro. Aquí fuera no es como en el cole, ¿sabes? Aquí fuera te zurran si no zurras tú. Y que no digo yo que está bien pegarle a ese chaval, o del papel, ni leches. Pero la vida es otra cosa, estudillo. He hablado con sus padres. Tiene el cuerpo lleno de moratones, cicatrices, de arriba abajo. Le han robado el móvil. ¿Quién se lo ha robado? No quiere hablar, tiene miedo. Pero sobre todo a los alumnos, verdaderos protagonistas de una ficción que les permite tomar la palabra una vez cae el telón. Nos encontramos realmente con momentos en los que de repente alguien se ha levantado y ha dicho yo sufro acoso, o ¿es esto acoso? O sea, de alguna manera les hace preguntarse, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se cierra el círculo y la función empieza a cobrar sentido, porque sentimos que ha traspasado y que llega y que les llega, ¿no?
Desde la puesta en marcha del teléfono 900 018 018 para la ayuda a víctimas de acoso escolar, hace poco más de un año, se han denunciado más de 8.300 casos concretos en todo el territorio nacional. Los expertos coinciden en que la clave del éxito consiste en romper el silencio ante lo que muchos consideran una verdad incómoda. Con sosa cáustica. El problema empieza cuando uno de estos muchachos empieza a considerarse víctima o a... Bueno, pues efectivamente el vehículo del teatro, en esta ocasión una herramienta para que los chavales, los alumnos vean y se vean representados con el acoso escolar, que insistimos es una lacra social que entre todos, entre la sociedad, hay que erradicar. Vamos a hablar de salud. Precisamente nuestra médico pediatra, la doctora Paz Barrio, bienvenida, doctora, también de esto sabe mucho, porque a la consulta también vienen, bueno, no sé la incidencia, pero sin duda los pediatras también tienen mucho que decir en esta situación lamentable para algunas familias. Sí, nosotros atendemos niños hasta 14 años y somos los receptores en primera instancia de los problemas de los niños en el colegio. Bueno, pues entre todos intentaremos solucionar este problema. Doctora, viene a hablar de las vacunas, de lo necesarias que son. Yo ahora la preguntaría, y más tarde, ¿son eficaces, todo lo eficaces que necesitan los niños? Bueno, pues vamos a arrancar precisamente por esas vacunas, por el momento en el que nos encontramos y por contarles a las familias la necesidad de vacunarse. Muy bien, pues las vacunas claro que son eficaces. Está demostrado que desde que han aumentado las tasas de vacunación, de forma paralela ha disminuido la incidencia de enfermedades tan importantes pues como la tosferina, como la poliomielitis, o bueno, de forma más reciente otras como todas las enfermedades derivadas del neumococo, las neumonías, las enfermedades, la sepsis, incluso la otitis media aguda. Sí que son eficaces todas. Claro que sí. Bueno, y además se hacen con garantías. Y son seguras. Y son seguras, claro, están estudiadas, pasan todas las fases de los estudios que pasan todos los fármacos. La última fase es ensayo en humanos y una vez que salen al mercado han sido suficientemente testadas y se ha comprobado que son seguras, claro. Doctora, las vacunas son, para que lo entendamos todos y reiteremos qué es lo que les pinchamos a nuestros hijos, son... Las vacunas son componentes, cada vez son más sintéticos, son las proteínas, los antígenos que generan una respuesta inmunitaria de cada microorganismo. De forma que de una manera completamente segura es como un entrenamiento del sistema inmune para que si tiene que encontrarse con ese microorganismo en la vida real, tenga una respuesta rápida y eficaz. Perfecto, explicado. Vamos a la ciudadanía, a los castellanos y leoneses, a ver lo que nos responden. Doctora, a lo mejor nos sorprendemos o no. ¿Quién sabe sobre las vacunas? Muy bien. Hombre, pues creo que es importante para evitar mucho contagio, para que la gente no tenga la gripe tan fuerte y para evitar en gente de riesgo que no se complique después por una gripe, una cosa más grande. Inmunológicamente, para evitar muchos catarros, para evitar muchos cuadros de infecciones respiratorias. Te evitas de que te pueda coger cualquier enfermedad con más facilidad, vamos, teniendo la puesta a no tenerla puesta. Llevo ya muchos años vacunándome y me va bien. No tengo problemas en el invierno de decir cojo catarro o no cojo. ¿Qué le parece que haya gente en contra de vacunar a los niños? Pues lo veo mal, porque precisamente a los niños en su momento, que son más inferiores por ser niños, pues es fundamental que les pongan las primeras vacunas. Me parece que es una salvajada. Vamos a llegar a los años 30 otra vez, cuando los niños se morían de una gripe, de una apendicitis, una bobada, ¿no? Yo que trabajo con niños me parece fatal, porque la verdad es que las consecuencias pueden ser bastante negativas. De cualquier forma, yo creo que son los médicos quienes nos asesoran y debemos de seguir sus consejos, que ellos son los más adecuados para valorar todo este tema. Lo que no estoy conforme es que hay vacunas que a los niños no se las ponen porque no las hay o porque valen mucho dinero. Entonces eso no me parece muy bien. Si las necesitan, pues hay que procurar que se las den, se las pongan. La voz de la calle, doctora Barrio, sin más. Pues es una voz con mucho sentido común, claro, ¿no?
Sí. O sea, la mayoría de la población, de hecho en España tenemos tasas de cobertura de vacunación superiores al 99%, porque la gente entiende que es una medida inocua, porque los efectos secundarios más comunes son leves, económica y muy eficaz de prevenir enfermedades potencialmente graves. Los grupos antivacunas, que bueno, pues alguna familia tenemos de vez en cuando, es gente que está profundamente equivocada porque está dejando a sus hijos desprotegidos. Y además es gente muy insolidaria, porque hay personas que no se pueden vacunar, bien por motivos de edad, niños muy chiquitines, por ejemplo de la gripe. La vacuna de la gripe se pone a partir de los 6 meses. O niños con enfermedades graves que no dejan vacunar, o niños alérgicos al huevo, y esos niños quedan desprotegidos. Hay una cosa que se llama el efecto rebaño, que es que cuando yo me vacuno, aparte de protegerme a mí mismo, no contraigo la enfermedad y no se la puedo contagiar a otros. Claro. Entonces evito... Por eso acaba erradicándose, ¿no? Claro. En determinadas enfermedades, claro. Entonces evito la transmisión de la vacuna. La gente que no vacuna a sus hijos está indirectamente perjudicando a otros niños y directamente a sus propios hijos. Y además hemos visto casos, ¿eh? Y con efectos absolutamente terribles, no hasta la muerte. Pues sí, de vez en cuando, bueno, pues surge algún caso de algún niño que fallece, claro que sí. Claro. ¿Por qué hay cada vez más vacunas? ¿Esto es algo bueno? ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, vamos a ver. ¿Unas son susceptibles de ponerlas? A ver, es que también nos lo aportaba, ¿no? Este último caballero, me decía, bueno, es que hay algunas que como son tan caras o no se optan... A ver, ¿hay vacunas de primera, de segunda? Bueno, nosotros los pediatras recomendamos poner todas. Claro. Es como decir, a ver, a mi hijo, ¿qué le voy a poner? ¿El cinturón del coche, el casco cuando va a patinar o el flotador en la piscina? O los todo. Pues todo. Lo queremos todo, ¿Qué le vas claro. a poner, no? Le quieres proteger en cualquier momento. Sí que es verdad que hay algunas enfermedades que son potencialmente mortales y otras no. Entonces, bueno, si hay que elegir... Pero prácticamente todas las vacunas están incluidas en el calendario oficial de Castilla y León. Hay 3 que están fuera del calendario y nosotros siempre recomendamos, pues en vez de pedir un juguete en Navidad, pues que pidan a los familiares una vacuna, o sea, al final se puede hacer, ¿no? Entonces, la ciencia va avanzando, te va ofreciendo cosas nuevas y posibilidades de proteger a los niños, a lo mejor de ahí lo de que cada vez hay más vacunas, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Claro. Y vamos a protegernos. O sea, que haya muchas para distintos tipos de enfermedades, esto es algo positivo, ¿no? La ciencia claro, por supuesto. Va investigando y yo creo que la ciudadanía nos tenemos que nutrir y aprovecharnos de ello. Que se lo cuenten a todos los niños que padecieron una enfermedad en un determinado momento porque no había vacuna, sí se la pondría. Bueno, vamos con la primera pregunta, doctora Barrio, vamos a ver. Yo quería preguntar qué síntomas pueden afectar después de inyectar una vacuna. Lo más frecuente de todo es dolor en el sitio de la inyección, inflamación, a veces queda un pequeño bulto, puede dar fiebre el mismo día o al día siguiente. Son todos síntomas leves que con un poco de paracetamol o un masaje al día siguiente o sea, que realmente no hay efectos secundarios esos son los más frecuentes. Importantes. Algún otro efecto secundario se ha descrito, pues por ejemplo convulsiones o pérdidas de conocimiento transitorias. Bueno, pues porque cuando vacunas a cientos de millones de niños, alguna vez, alguno, a lo mejor coincidiendo que tenía otra enfermedad o una enfermedad de base, pues aparecen. Y esos efectos los tenemos que notificar. Entonces luego en la ficha técnica te viene, pues a uno de entre 1 millón le pasó no sé qué. Pero lo más frecuente es lo que vemos todos los días, todos los que tenemos niños cerca, pues que tienen un poco de bulto, un poco rojo y al día siguiente se les pasa. Pues vamos con otra pregunta. Doctor, ¿es cierto que las vacunas pueden llegar a producir autismo o esterilidad? Por Dios. Bueno, doctor, no, doctora, pero sí. Para el caso no... Esto es muy duro, porque ya hace casi 20 años que se desmontó. Sí, hubo un doctor en el año 1998 que publicó un estudio en una revista muy prestigiosa y luego se demostró que el señor tenía intereses económicos, que el estudio tenía fallos graves de ética y de metodología. Se intentaron reproducir esos resultados, no se consiguió y la revista se retractó de ese artículo.
De esto y todavía colea en el hay 2017 gente, esto. Sí, porque fue una cosa muy escandalosa, mucha gente se alarmó. Bueno, este señor se le revocó la licencia para ejercer de médico en Gran Bretaña. La tesis doctoral que dirigió fue también desacreditada. Pero bueno, pues ha quedado ahí en la idea del público y entonces todavía tenemos que contestar a este tipo de preguntas. Bueno, pero si es por una buena causa, las pues veces que haga falta, pero es que es increíble, todavía estas meteduras de pata y además con intereses. Hizo mucho daño ese señor. ¿Qué daño puede hacer, ¿no?, a la población, sobre todo a personas que no se informan, que se quedan de oídas con leyendas, con absurdeces, pero que lo pagan la población, en este caso la población infantil, ante ese miedo a cierto tipo de vacunas. Aparte que yo creo que cada vez se explican más y mejor. Sí, nosotros los efectos de las vacunas, la efectividad, la seguridad. Siempre damos la información en la consulta de forma oral y por escrito, y remitimos incluso a una página web. Si la gente tiene ganas de informarse, que ponga en internet Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Y ahí lo explica fenomenal, las vacunas una a una, con un lenguaje accesible para todo el mundo. Pues muchísimas gracias. Seguiremos insistiendo, doctora Barrio. O sea, si hace falta, se insiste. Lo positivo, absolutamente imprescindible, vacunar a nuestros peques y seguir esas indicaciones del calendario de vacunación. Gracias. A vosotros. Vamos a hacer de nuevo una pausa y continuamos en esta tarde de lunes. Bueno, pues ahora vamos a hablar de capones, de una subasta benéfica, de lo que llevan trabajando mis buenos amigos de Cascajares. Está con nosotros el fundador, Alfonso Jiménez, del que me precio de ser buena amiga, y admirar ese excelente trabajo que está haciendo en esta tierra y que lo llevas además, Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo lo lejos que puedes. Pues intento. Te recorres el mundo, el mundo por Montera. Fíjate. Sí, pues sí, ya son 25 años de empresa y sobre todo en los últimos 10, muy obligados por la crisis, hemos tenido que tomarnos el mundo a la espalda y hemos ido allí a hacer las Américas, a hacer las Europas, a hacer las Asias y bueno, muy divertido, muy agotador, pero es la verdad una cosa preciosa. Pero muy satisfactorio, ¿eh? Sí, por supuesto. Es muy complicado, pero todo lo complicado cuando lo consigues, pues sabe mejor. Merece la pena. Bueno, vamos a ir viendo fotografías, luego también veremos tu empresa, cómo preparáis esos capones, pero hay que ver fotografías y momentos de esa subasta que es la 18 años. 18 años ya. Subastando unos maravillosos ejemplares. Mira, estamos viendo a compañeros, Juan Ramón Lucas, también muy unido a esta tierra por su mujer, y ahí con sus capones, pero que les tenéis estupendos, son unos dandies estos capones. Son de los 40.000 que criamos al año, son los 10 mejores. Y les seleccionamos pues, de distintas granjas, los más bonitos, los más grandes, y les llevamos al Hotel Palace. Mi primo, Josemi. El señor Josemi Sieiro, sí. Que lo da todo por sus capones. Sí, Jorge Blas, que es también un fenómeno y una persona que nos ha ayudado mucho. Sí. La verdad es que, bueno, nosotros solamente es una iniciativa que además empezó en Valladolid hace 18 años, en el Paseo Central del Campo Grande. No teníamos carpa, porque no teníamos dinero para montar una carpa, pero lo hicimos al aire libre, un frío que pelaba, y sacamos de entonces, por 10 capones, sacamos 600 euros. Y aquel primer año, luego el segundo año, los hosteleros de Valladolid ayudaron mucho, y ya el tercer año nos fuimos a Madrid, y ya en 18 años hemos recaudado ya casi 800.000 euros para distintas causas benéficas. 800.000 euros. Lo que se va haciendo, tacita, Alfonso, lo que se va consiguiendo. Pues sí, hemos tenido un capón que vivo en el corral, pues cuesta 50 euros más o menos, 60 euros, pues ha llegado a valer hasta 10.000 euros que pagó Alicia Koplovich por un capón. Madre mía. Y eso pues la verdad es que nos ayuda a nosotros, pero a quien verdaderamente ayuda es a la fundación que recibe el dinero, ¿no? Claro. Que en este año, durante todos los años anteriores, hemos estado muy vinculados al mundo de la discapacidad, pero asociada al puesto de trabajo. O sea, entendemos que la mejor manera de ayudar a estos chicos con capacidades diferentes es consiguiéndoles un trabajo y dándoles formación y de empleo,
y hemos estado haciendo esto durante 10 años seguidos y hemos conseguido que muchos chicos con discapacidad puedan encontrar trabajo y puedan ganarse su sueldo, ¿no? Es la manera de que estén perfectamente donde se merecen, ¿no? Y este año lo hacemos para la Fundación Aladina, que la Fundación Aladina es una fundación que hace muy bien las cosas y que es a chicos, a niños o adolescentes que se están recuperando de cáncer. Lo está haciendo en 14 hospitales de toda España. Lo que hace es acompañar a los niños durante su ingreso, que a veces están un año y pico, para que no pierdan la sonrisa y para que con profesionales del humor... Qué importante. Sí, es muy que además importante. influye directamente, Alfonso, en su recuperación y en esa alegría de seguir viviendo, ¿no? Cristina, yo lo he vivido en mi familia, porque mi sobrino se ha recuperado satisfactoriamente de una leucemia y a Fundación Aladina nos ha dado la vida a los familiares y al niño. Claro, dijiste, Hay que nuestros ayudarles. capones hay que ayudarles, tienen que estar ahí. Yo creo que sois la antesala de la Navidad. Eso... Ya la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, Alfonso. Sí, Llegan sí, los sí. capones de Cascajares y Sí, ya está. Sí, pues sí. Empieza Ya la está, alegría ya está aquí la Navidad. y la solidaridad. Sí, pues sí, porque nosotros la manera de verlo es que hay que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad te ha dado, ¿no? La sociedad y la empresa tiene que haber un tándem, ¿no? No solamente la empresa tiene que recibir de la sociedad, ni la sociedad de la empresa. Tiene que haber un poco un dar y recibir, ¿no? Fíjate Y que eso nosotros, lo habéis pensado desde siempre, ¿eh? desde siempre, desde el principio, Cascajares siempre ha pensado, oye, si estamos recibiendo tanto de la sociedad, que hay tantos clientes que confían en nosotros y compran nuestros capones, ¿por qué nosotros no vamos a ayudar a la sociedad de alguna manera, ¿no? Y por eso creamos la Fundación Cascajares, y la Fundación Cascajares pues tiene el objetivo ese de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da para encontrar un equilibrio, ¿no?, entre la sociedad y la empresa. ¿Cuándo te vas a Madrid? Por mañana, por la mañana. Ya rapidito, a prepararlo todo, ya estará. Sí, ya seguro está. que todo listo y Sí, ya para que no están. haya ningún imprevisto. Los capones ya están seleccionados, ya tienen cada uno su nombre. Hay un gran pavo, porque este año... ¿De cuántos kilos el gran pavo? A ver. Uy, pues tendrá 12 kilos, tendrá un pavo negro precioso y le hemos llamado de nombre Josemi, como mi primo. Josemi, hombre, Por petición de verdad suya. se lo merece por petición y es justo. Estamos viendo pues cómo trabajáis, cómo lo preparáis todo para que sea casi llegar y besar el santo. Efectivamente, ese es el capón tal y como le vendemos nosotros para las casas y es una demostración de lo sencillo que es preparar uno de nuestros capones para que el día de Nochebuena la gente no tenga que cocinar, solamente pues te tenga que ir a tomar una copa, se puede ir a tomar una copa, disfrutar con los amigos y que lleguen y que le pongan la Qué salsa bueno, ahí por está la encima. salsita. Yo es que esto lo he hecho, sin el vídeo, pero siguiendo las instrucciones, pero lo he hecho. Y realmente está exquisito, Sí, sale muy bien. exquisito. Sale muy bien. Y sin ningún problema. Sí. Pues sale oye, muy Alfonso, rico. no sabes lo que celebro que estés aquí. Muchas Sabes gracias, que Cristina. te admiro y te quiero mucho. Lo sé, y Desde es mutuo. hace muchos años. Pues y sí, que- y gracias a Televisión, porque me ha ayudado mucho, Televisión Castilla y León me ha ayudado mucho y siempre que hemos hecho algo nos lo habéis contado y estoy muy agradecido a Televisión Castilla y León. Hay empresarios y personas que se merecen todo nuestro cariño y nuestra admiración y es el caso de Alfonso Jiménez, fundador de esta empresa querida Cascajares. Enhorabuena por esta Gracias. 18 edición de esa subasta, porque no puedo estar si no ahí estaba, A otro año. Entre todos, gracias Muy bien, Alfonso. gracias. Bueno, ¿me voy al otro lado? Claro, bueno, desde este programa también llega casi la Navidad, Alfonso, y estamos muy generosos. Vamos a hablarles de un portal líder temático, weekendes.es, que gracias a él les sorteamos una estupenda estancia de 2 días en régimen de media pensión. El Hotel Rivera está ahí esperándoles y espero que cada vez sean más las personas que opten a esa estupenda estancia. ¿Quieres participar con nosotros de tus momentos especiales? Envía las fotografías o vídeos de ese maravilloso viaje, de tus reuniones familiares o de aquello que te hace sentir orgulloso y sacar pecho al WhatsApp del programa 682 787878. En Vamos a ver, queremos disfrutar de ellos. Y así ha hecho José Luis López Gutiérrez desde Narrillos de San Leonardo, en Ávila. Nos dice, amanece con un día gris en Narrillos de San Leonardo.
Miguel Ángel Hernando Garrido, desde Jaramillo Quemado, en Burgos. Amenaza agua, pero no acaba de caer. Toñi Fonseca, desde Fuentesauco, Zamora. Luz de media tarde. Esther Hernández, desde Salamanca, Candelario. El origen de este municipio, integrado en la comarca de la Sierra de Béjar, es muy remoto. Tenía ya importancia en tiempos de los romanos, nos dice Esther. Sagrario Riaguas, desde La Horra, Burgos. El cultivo de la uva que lleva por bandera La Horra. Es el municipio de toda la denominación de origen Ribera del Duero con más hectáreas de viñedos adscritos a la denominación, algo más de 770. Rosa María Fernández Perrino, desde Valladolid. Por fin aparecen las nubes en Valladolid, comenta Rosa María Fernández. Ya solo falta que sople el aire y llueva para evitar más cortes al tráfico. Inmaculada Martín Ovejero, desde Becedas, Ávila. Atención a cómo de bien se mantienen los geranios de la vecina de Inmaculada María. Se llama bien frondosos. Félix Pinar, desde Fuentelapeña, Zamora. Paisaje de Fuentelapeña. No dejen de visitar la iglesia parroquial de Santa María de los Caballeros, de estilo renacentista y declarada bien de interés cultural en 1983, si pasan por allí. Pues el viajero infatigable, nuestro querido Miguel Santamarina, elviajedesofi.com, está aquí nuestro bloguero para hablarnos, bienvenido Miguel, de Palencia. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar de Palencia. Teníamos una deuda, Cristina, con Palencia, hemos hablado de muchos sitios. Oye, ¿te has dejado bigote? Me dejo bigote porque es Movember. Movember, claro. Nosotros en el blog, en elviajedesofi.com, colaboramos todos los años, algunos años podemos más, este año ha sido un poquito menos, con Movember en Burgos, que lo organizan unos amigos, y el sábado había una save down, afeitarnos, hacernos la fotito y hacer la donación para compartir. Me fijo yo en todo, como me fijo yo en todo. Nuestros chicos ahí apoyando la causa. Bueno, que vamos a arrancar. Palencia, hay que cumplir la deuda, hay que pagar la deuda, hay que pagar la deuda que teníamos con Palencia, que no habíamos visto nada todavía. Y Palencia tiene muchos atractivos. Mira, ya tenemos ahí el sábado, ya tenemos preparado el fin de semana. Ampudia. Ampudia. Arrancamos. Vamos a arrancar en Ampudia. Ampudia está situado en Tierra de Campos, al sur de la provincia de Palencia, y yo creo que es un gran punto de partida para empezar a conocer esta provincia, con muchos contrastes también. Siempre lo enfocamos con el tema cerealista de Tierra de Campos, pero que también hay montaña. Ahí con barco y todo, ¿me vas a dar una vuelta en barco? Sí, sí, nos vamos a dar una vuelta en barco y todo. Es que de todo, es que en el recorrido tenemos de todo. De todo, de todo. Tenemos canales, tenemos castillos. Qué bueno. Tenemos Camino de Santiago. Pero arrancamos en Ampudia. Venga, pues nos vamos a Ampudia. Ampudia, en el sur de la provincia, estamos hablando de una población que ahora son 700 habitantes, pero que llegó a tener mucha importancia, que llegó a tener hasta 40.000 habitantes. Ampudia se basa sobre todo en el mercado. El mercado fue lo que le dio importancia, y ese mercado que vemos ahora, las calles porticadas, que son muy famosas, Ontiveros y Corredera, que forman en el centro del pueblo una zona con casas de adobe, que ahora son pintadas en colores beige y ocres, y que le da una belleza que realmente lo ves en redes sociales. Yo lo descubrí en Pinterest, porque había un montón de... Sí, es curioso, había un montón de fotos de esas dos calles, de Ontiveros y Corredera, y fuimos para descubrirlo y nos gustó mucho. Es un poco, digamos, la primera toma de contacto que tienes con el pueblo, con Ampudia, pero Ampudia tiene una gran riqueza, porque tiene también el Monasterio de Arte Sacro. Hemos visto imágenes, que es uno de los monasterios más importantes de Palencia por las piezas que tiene de escultura, de pintura, de orfebrería. Y justo al ladito de ese monasterio de arte sacro, que está metido en el convento de San Francisco,
tenemos, bueno, pues un poco la joya de la corona. Ahí estoy yo en esa calle de Corredera y de Ontiveros, ese porticado. Siglo XVII, muchas de las construcciones, pero hay postes que son incluso del siglo XIII. Estamos hablando de historia viva de nuestra comunidad. Historia viva, qué Como os decía, patrimonio. al lado de ese Museo de Arte Sacro tan importante, tenemos la abadía de San Miguel, la colegiata de San Miguel. Esa colegiata de San Miguel, que son 63 metros y que por algo la llaman la Giralda de Campos. Por algo será. Por algo será. La es majestuosa y desde ahí arriba se puede subir y la verdad que las vistas son impresionantes, todos esos campos de cereal que podemos admirar allí. Pero no solo eso, sino que dentro también tiene otros tesoros, como un importante retablo, un órgano barroco, y luego tiene dos capillas bastante importantes también, que son Santana y San Ildefonso. O sea, la visita tanto al Museo de Arte Sacro como a San Miguel nos va a llevar un tiempecito. Merece la pena Ampudia. Pero podemos decir, solo eso no, tenemos más. Tenemos una cosa muy importante en Ampudia, aparte de las calles, que realmente el trazado que tiene es urbanístico, es como cualquier bajo medieval, el tema del mercado que lo organiza. También hay una especie de judería, que es el camino que vamos a emprender ahora, que es para el castillo. El castillo de Ampudia es un castillo muy bien conservado, dicen que yo es creo seguramente... que le hemos visto antes de sí, pasada, hemos visto ¿no? alguna imagen de pasada. El castillo de Ampudia es importante por las vistas que tienes de la propia Ampudia desde arriba y por el interior y por la conservación. Dicen que es seguramente el castillo mejor conservado que hay ahora mismo en Palencia. ¿Por qué seguramente es esto? Pues bueno, su último comprador es Eugenio Fontaneda, empresario galletero, y que además no solo tiene interés por el arte, por rehabilitar terminar la habitación de este castillo, sino que él, una de sus pasiones era la arqueología. Y dentro del castillo hay diversas visitas que se pueden hacer. Una de ellas es la colección Eugenio Fontaneda, que se divide en varias estancias: arqueología, edad del bronce, porque él acumuló una gran cantidad y una gran colección de arte. La visita se puede hacer de dos formas. Se puede hacer la normal, que cuesta 4 euros, o una que llaman recorridos secretos, que es un poco más especial. Hombre, además es que termina con una copa de cava. Ah, pues ya está. Son 20 euros, pero me dicen merece secretos, la pena. digo, yo claro, quiero secretos, estar en los secretos, que es un poquito más cara, ¿no? Eso mismo. Aparte de Eugenio Fontaneda, pues por este castillo pasaron personalidades ilustres y entre uno de ellos, uno de los grandes impulsores y reformados fue el duque de Lerma, muy importante en toda la zona de Palencia y de Burgos. Yo creo que la mañana nos ha dado ya para bastante. Entonces, un poco esta vez lo que vamos a hacer es meter las comidas en la ruta. Ahora vamos a ir haciendo alguna paradita. Ah, claro, o sea, que vamos, estamos en Ampudia. Es que a mí me gusta porque la pasada semana además me llevaste bien, nos dio tiempo a todo, nos dio tiempo a todo. Pues así nos da tiempo ahora. Disfrutamos, comimos, vimos, hicimos de todo. Pues ahora vamos a comer en Ampudia, claro. Ya que estamos allí, hemos visto muchas cosas interesantes, monumentales, disfrutar de esas calles y de esa arquitectura civil. Vamos a comer en el restaurante Arambol, ¿vale? Este restaurante es un restaurante muy especial en una casona del siglo XVI, que además se sitúa en el lagar, la bodega de la Casa del Abad, que es un hotel rural con muchísimo encanto. Y estamos hablando de un restaurante creado por Carlos Montes que fusiona tradición, producto tradicional de Palencia, la gastronomía de Palencia, el lechazo churro, los quesos. Bueno, estamos hablando de cosas muy ricas. Es que me das hambre, me das hambre. Y aquí el vino además es protagonista porque tiene tienen un catálogo importante de vinos en su carta, porque recordemos que Palencia tiene dos DOs. Pertenece a DO de Arlanza, que comparte con Burgos, y la de Cigales, que comparte con Valladolid, con lo cual los vinos están en lo muy más ricos. top. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a esa pausa y volvemos enseguidita. Tenemos que ver esa comida de la que nos hablaba en Ampudia y tenemos mucho sábado todavía que disfrutar y domingo. ¿Pero qué pensaban? ¿Que no íbamos a comer en Ampudia? El Arambol se lo va a llevar todo. Miguel. Vamos a comer Arambol, como decíamos antes, es un sitio que está dentro de la Casa del Abad, un complejo hostelero. Ay, qué bonito. Realmente original. Estamos hablando de un lagar que lo han ido reformando, la cafetería, el restaurante y sobre todo que es una cocina, como hablaba antes, una cocina de fusión, el producto palentino, castellano. ¿Esto qué es, heladito? Sí, el postre. Hemos sacado fotos del postre, pero bueno, ahí realmente tenemos un poquito de todo, sobre todo, bueno, el cordero lo vamos a ver que es un poco una de las grandes estrellas carrilleras. También, bueno, diferentes platos que tienen en la carta en la cual un poco van mezclando esa esencia de lo puro, de lo tradicional, con la nueva cocina de fusión de Montes. Pues después del Arambol, ¿qué hacemos? Pues cogemos el coche otra vez
Nada, tenemos 50 minutillos y vamos a ir subiendo para arriba. Vamos a acercarnos a Fromista, ¿no? Vemos ahí una señalización de Fromista y vemos un peregrino. Fromista es muy importante porque es una población en la cual tenemos Camino de Santiago y tenemos Canal de Castilla. Sobre todo Fromista, por ejemplo, todos los que hemos estudiado arte, recordamos que una de las iglesias que siempre había que ver era San Martín de Fromista. Estamos hablando de una iglesia románica, siglo XI, aunque luego posteriormente ha tenido que ser reformada, pero es una de las grandes referencias del románico de Camino de Santiago, porque tiene todas las particularidades. Es una parada obligada, Miguel. Sí, es una parada obligada, es una visita, tiene también ese taqueado jaqués que es tan distintivo del Camino de Santiago, pero aparte también tiene la iglesia de Santa María del Castillo, que es una iglesia de gótico renacentista. Aquí también hay añadidos góticos, ya vemos esos arquillos tan típicos del románico, del Camino de Santiago, sobre todo el Camino de Santiago cerca del Camino de Santiago leonés. Sí. Por aquí pasa el Camino francés. Estamos hablando que es el final de la 16ª etapa, que arranca en Castro-Jariz en Burgos, termina aquí y luego de aquí va hasta Carrión. Tenemos luego Carrión y hay otras 3 etapas que se desarrollan en suelo palentino. 70 kilómetros de Camino de Santiago de este a oeste, que además atraviesan un poco toda esa variedad de paisaje que tenemos. Tenemos la riqueza de las riberas de los ríos Carrión y Pisuerga y luego pues un terreno un poquito más árido que es el terreno cerealista, ¿no? Esas inmensidades de campos. Tierra, y la montaña palentina al fondo, es lo mismo, tan diversa, tan diferente. La arquitectura civil también es importante en Fromista y también es importante que a 2 kilómetros está la Fuente Pozomingo, que tiene el origen romano de la población que supuestamente hubo ahí un enclave romano que también fue un poco el que dio origen a esta población. Hablamos antes de la importancia del Camino de Santiago que tiene aquí en Fromista y también el Canal de Castilla. Confluyen, llegan incluso un poco a estar muy cercanos y casi a tocarse, ¿no? El Canal de Castilla, estamos viendo aquí imágenes de... Claro, el paseo que se puede hacer en barco. Hay dos en la provincia de Palencia que son dos, el Marqués de Ensenada, que fue el impulsor de esta obra de ingeniería, y el Juan Omar, ¿vale? Estamos hablando de unos desniveles acumulados de 150 metros. Concretamente, en el caso de Fromista, se llegan a tener 15 metros de desnivel, ¿vale? Estos son 200 metros. La idea era unir Madrid, pasando por aquí, Madrid, unir desde Valladolid y llegar hasta el océano, hasta el mar. Pero al final no se consiguió. En el siglo XVIII se empezó la obra con el Marqués de Ensenada, siglo XIX, y quedó soleta. Esta es una de las esclusas ovaladas, que se sustituyeron luego por las rectangulares por la falta de dinero. La más espectacular es la que hay en Fromista, porque es la única que es cuadrangular. Son 4 realmente, porque es lo que hablaba antes, hay que salvar 15 metros de distancia y bueno, es una obra de ingeniería realmente importante. Desgraciadamente quedó obsoleta por el ferrocarril que sustituyó esa salida que querían al mar. Y al final, pues bueno, se ha recuperado en los últimos años, lo que hemos visto antes, se puede hacer un paseíto, paseos que son de 1 hora, de diferentes sitios, incluso en uno de ellos pasamos por una esclusa. Oye, ¿y el barquito, dónde le cogemos exactamente? Hay diferentes sitios, se puede coger en Herrera de Pisuerga, el Marqués de Ensenada creo que es concretamente el que sale allí, hay varios puntos. ¿Y qué precio tiene? En todo el canal. Estamos hablando, creo que son 4 euros el precio que tenemos por el paseo de 1 hora, son 30 personas en el Marqués de Ensenada concretamente los que pueden ir, más 2 tripulantes. Y sobre todo es importante que intentan ser no agresivos con el medio de naturaleza, es decir, la velocidad a la que van es una velocidad pequeñita. Más que moderada, ¿no? Más que moderada. Para no alterar el medio ambiente. Para no alterar el medio ambiente, que es importante. Seguimos, Miguel. Seguimos, ese día en Fromista vamos a cenar. Vamos a cenar, ¿no? Tenemos que cenar, ¿no? Y entonces vamos a cenar el Ville de Fromista. Comido opíparamente y llegamos a la... la cena vamos a hacerla contundente. Pero bueno. Hombre, hemos andado mucho. Claro, también, sí, hemos hecho un poquito el Camino de Santiago. En el Ville de Fromista, yo miro ahí la alubia. Tenemos alubia, los cocidos palentinos, que son muy importantes también en su gastronomía. Esto yo me apunto. Hay unas costillitas ahí. Qué un lechazo ricas. Churro, asado, yo creo que es una buena elección para cenar esa noche. Más que la alubia. Vamos a dormir en Fromista, elegimos Fromista para dormir, ya que hemos hecho esa tarde allí. En Hostal San Pedro. Hostal San Pedro estamos hablando que es una población que tiene vemos ahí la señal del Camino de Santiago, final de etapa, con lo cual mucha de la gente que vamos a ver en Fromista van a ser peregrinos que van a hacer el Camino de Santiago y que lo utilizan como final de etapa para dormir allí y pasar la noche. Elegimos Hostal San Pedro, que está ubicado en el centro de la población,
y desde el cual, bueno, pues tenemos unas vistas bonitas. Con ese balcón. Bonitas. Descansar, que hemos hecho mucho, hemos andado mucho, y hemos comido mucho. Y hay que ver el domingo lo que El domingo lo que vamos a hacer, vamos a seguir para el norte, ¿de acuerdo? Seguimos para el norte. Seguimos para el norte. Vamos a ir, seguimos durante un buen rato paralelos al Canal de Castilla. Mira, mirador de Valcabado. Y vamos a llegar a una de las zonas que a mí más me gusta, de Palencia. El mirador de Valcabado es muy interesante, la cuadra de los franceses, que la tenemos a 1,5 kilómetros de Valcabado. Y una cosa que quiero descubrir a mucha gente que la conoce, que son las tuerces. Que es una auténtica maravilla y un paisaje realmente que sorprenderá a todo el que no lo conozca. Se le han iluminado las pupilas. Sí, la verdad que hice una excursión este verano realmente chula por esa zona. Como comentábamos, empezamos en Valcabado y vamos a entrar ahí desde el mirador. Estamos viendo parapente. ¿Y vamos a hacer parapente? Hombre, si queremos vamos a hacer. Yo conozco a mi amigo Marco Volador, es un avezado experto. Quisiéramos, sobre todo son clubs, sí. También hay, por ejemplo, clubs con los que puedes contactar y que también hacen, pero sobre todo aquí suelen ir gente ya, digamos así, pues profesional, que tiene su propio equipo. Más experimentados. Y es una zona, porque hay mucho viento, es una zona de mucho viento, Valle de Valderredible, desde la cual vamos a ver desde ese mirador la confluencia de la provincia de Burgos, de la provincia de Cantabria, y vamos a ver también Palencia, porque es la zona de las loras. Para quien no conozca las loras, son unas creaciones morfológicas muy interesantes de calizas inmensas, que son las loras, que se alternan con valles y con depresiones arenosas. Mucho aire, ¿eh? Sí, es una zona de muchísimo aire, por eso también la gente que hace parapente de allí, aunque es peligroso también, hay que tener un nivel importante para pilotar allí, ¿de acuerdo? Desde Valcabado vamos a acercarnos hasta la cuadra de los franceses, que la tenemos muy cerquita. Decías que a 1 kilómetro y sí, poco, 1500 ¿no? metros la tenemos allí y es una cova interesante que tiene 500 metros en la visita. Ahí está. Tenemos allí estalactitas y bueno, es una visita que es importante. ¿Por grupos, es individual? Sí, por grupos, se puede hacer por grupos individual. Dependiendo de la fecha del año, como siempre en estas visitas, pues siempre es muy importante hacer la reserva previa, ¿de acuerdo? Para poder llegar. Hay un centro de interpretación. Sí, hay también guía, sí, es con guía. La visita es guiada y en ello nos van contando, pues bueno, toda esta formación. Aquí el precio de la entrada 3 ronda 3 euros. 3 euros estamos hablando. ¿Qué tendríamos? Estalactitas, estalagmitas. Hemos visto la cuadra de los franceses, que hemos visto esas estalactitas. La verdad que el turismo de cuevas yo este año he visto como 3 o 4 y he de decir que estuve hace poquito en Ojo Guareña, que vimos en Merindades. Me gustó. Que también es muy interesante esa cueva y este año parece como casi el año de las cuevas. He repetido otra vez en Atapuerca, a ver si esto Cueva de los Vientos en Tenerife. Yo creo que todavía mejor queda tiempo para otra cueva. Nuestra siguiente parada va a ser Las Tuerces. Las Tuerces es un paisaje realmente que nos sorprende. Son creaciones también, estamos hablando, muy especiales por la erosión que han dado esa especie de, bueno, pues son casi como grandes setas de piedra. Hay algunas otras que nos recuerdan a tortugas. Otro que es, digamos, como el barco, es como un barco velero. ¿En forma de barco? Sí, en forma de barco. Y luego, pues bueno, lo más interesante es poder subir. Es muy caprichosa, a veces. Sí, ver esa erosión. Es que todo el paisaje de las loras. Mira, esta es la tortuga. Oye, pues sí que iba a decir, tiene cara de dinosaurio, de estos herbívoros. Cada uno como lo vea. Pues sí, claro. Es que... Tiene esa cara. El Geoparque de las Loras, que estamos hablando que ahora mismo está en plena promoción turística, abarca parte de las Loras, abarcan parte de Palencia, parte de Burgos, y es un paisaje que realmente sorprende mucho al visitante. De hecho, ya se habla de geoturismo. Hay geosendas para ir descubriendo toda esa riqueza geológica que tenemos en estos paisajes que realmente, sobre todo además a esta hora del atardecer, esta será lo que llaman la hora azul en fotografía, realmente es unas vistas que te dejan impresionado, ¿no? En este caso estábamos viendo antes también lo que se llama como el barco, que subes, son además una especie de laberintos para poder acceder a toda esta zona de piedras y bueno, pues yo creo que es una visita que la gente recordará durante mucho tiempo. Hay como cuevas también, sí, hay de todo. Y luego te puedes imaginar lo que te estás viendo. Las Tuerces. Recuerda mucho la zona de Bretaña de Plombars, la gente que ha estado allí, que ha visto todas esas formaciones también geológicas, en ese caso son rosas y son en la playa, y aquí las tenemos dentro de lo que es el bosque. Además, desde arriba, que lo hemos dicho antes de Valcabado, vemos toda esa zona de abajo, que hay un impresionante hayedo, que también tenemos por aquí cerca. Sí, tenemos de todo. Terminamos. Hemos visto muchas cosas. Hemos visto, bueno... Un montón. Bueno, pues tenemos más cosas. Hombre, en Palencia estamos hablando que la riqueza de la ruta del románico es espectacular. Vamos a ver ahora un poquito, tenemos que ver algo del románico, aparte de lo que hemos visto en San Martín de Fromista, y nos vamos a ir a Santa María de Mave. Santa María de Mave ya no queda del convento de Mave original
y ya queda muy poquito, porque de hecho el claustro se ha convertido en un complejo hostelero, es donde vamos a comer. Ah, claro, es que ahora mismo Mave queda la fábrica de lo que era la iglesia románica, que se conserva, una parte, pero otra parte se ha transformado en un complejo hostelero, y ahí es donde vamos a comer. Y es que además de domingo ya, la comida del de domingo. Ahí tienen, bueno, todo lo que queramos, jamón de guijuelo, nos hacen preparaciones un poco más de cocina de fusión. Una ensalada de trucha del Pisuerga con muselina de alioli. Bueno, tú me vas a matar, ¿eh? Ahí vemos el foie, unas chuletillas. ¡Qué rico! Los quesos, una tabla de quesos. También, lo quiero todo. Si vamos también, a Palencia pónmelo. hay que comer quesos, queso del Cerrato. Y realmente, bueno, yo creo que el viaje, Palencia, creo que merece mucho la pena y sobre todo creo que hemos visto cosas diferentes y cosas que sorprenderán, como las Tuerces. Yo lo recomiendo mucho. Las Tuerces es un paisaje que la gente lo va a disfrutar. Muy bien, fenomenal. Me has enseñado a mí parte, porque claro, Palencia parte, nos queda Palencia para otra parte vez. de la provincia de Palencia. Oye, ¿el presupuesto? El presupuesto lo tenemos ahora. Ahí hemos calculado más o menos unos 50 euros en gasolina. Míralo, ahí lo tenemos. Comida sobre 160 euros, hotel 50 euros y en entradas pues podemos gastarnos 17 o podemos gastarnos más. Si queremos esa que has dicho tú, tendríamos que sumar otros 40 euros. ¿Qué has dicho tú que querías la secreta? Yo sí, yo quiero la secreta. Entonces sumamos 40 euros más. Claro. Pero vamos, estamos hablando de un fin de semana. Ya vamos una vez. Que merece la pena descubrir Palencia para quien lo conozca. Claro, no hay que ser cicatero, ¿eh? Ya que vas a recorrer la maravillosa Palencia, hay que ser Yo siempre digo cuando se habla de viaje que hay que ir a lo grande. Claro, y sobre todo para ver, ¿eh? Te lo puedes quitar de otras cosas. Hay muchos compañeros míos que son blogs de viajes enfocados a low cost, pero el nuestro es a lo grande. No, el viaje con... A ver, ¿cómo es? El viaje de Sofía. El viaje de Sofía.com. Viajando con Sofía, iba a decir yo, el viaje de Sofía. Es buen nombre también, pero el viaje viajamos de Sofía.com. como hay que viajar viendo de todo. De todas maneras, claro, luego hay presupuestos, lo que dices tú, ¿no? Sí, también, por ejemplo, eso cada uno se va adaptando un poquito, algo más low cost, pero bueno, yo creo que en esta ocasión, las visitas son interesantes. 250-300, ¿no? Por sí, fin yo creo de que más semana. o menos para un fin de semana yo creo que está bastante bien. También lo puede marcar mucho, no es lo mismo Segovia cuando vimos que la ocupación hotelera hace que sean unos precios mucho más caros, Claro. que ahora que estamos hablando de una población como Fromista, que en este caso, por ejemplo, hay mucho peregrino, los precios son diferentes. No estamos hablando de hoteles de un segmento tan alto como vimos el fin de semana cuando hicimos en Segovia. No, pero que desde que hemos arrancado estos viajes por nuestra querida tierra, vienes estando en los 250-300. No te sales, te vas adaptando a un fin de semana. 2 personas, parezco insistente, pero son 2, hay que calcular que hay que repartir entre 2. Y en este caso, aunque recorremos bastante espacio, también realmente desde Ampudia hasta arriba, que vamos a ir cerca del Arc del Rey, estamos hablando de 2 horas en coche, tampoco es excesivo, que también es importante para poder disfrutar Yo del estoy viaje. pensando, fíjate que ahora que hablábamos de los presupuestos desde que hemos arrancado la temporada, que vienen siendo en torno a 250-300, y para verlo bien y disfrutar, tanto en estancias como en museos, como en entradas, hemos visitado de hoy hacia atrás Palencia, Burgos, Segovia, Ávila, Valladolid. Hemos capital. estado en las Arribes y en los Arribes. También. Por partida doble hemos visto Por Arribes. partida doble. ¿Dónde hemos estado más? ¿Se me escapa algo? En Valladolid, en las Tapas estuvimos. En las Tapas también, en Valladolid Y estuvimos capital. viendo también el Triángulo de Arlanza con Avi, en el cual descubrimos Azgil, descubrimos Arlanza, sitios yo creo que singulares. Hemos hecho un buen recorrido, que no han sido tantas semanas. Aún nos resta. Nos quedan todavía unas Así cuantas que, semanas que tenemos que seguir descubriendo sitios de nuestra geografía. Efectivamente, no se pierdan nuestro tiempo viajero por Castilla y León de la mano de Miguel Santamarina, este estupendo burgalés que se lo tiene visto todo. Bueno, todo no, siempre quedan cosas por descubrir. Todo. Eso es lo bueno. Cuevas ni les cuento. Cuevas muchas este año. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana y ustedes mañana, en torno a las 6 de la tarde, saben que tienen una cita con este programa. Vamos a ver qué veremos.